Buenos días, espero que ya estén todos conectados, listos para la clase del día de hoy, jueves. Vamos, como lo hicimos con el submódulo 2 el martes pasado, vamos a empezar a trabajar con el segundo momento de este submódulo 1. Hoy jueves, déjenme ubicarme aquí en donde inicia el segundo momento. Aquí estamos. Entonces el día de hoy oficialmente empezamos con el segundo momento del submódulo 1. Quiere decir que las actividades que hagamos a partir del día de hoy van a ser ya para el segundo momento. Vamos a ver, a cambiar también de tema. Vamos a seguir en el bloque 1, como les decía el martes pasado, que en ninguno de los dos submódulos nos alcanzó el tiempo en el primer momento para terminar con el bloque 1. Los bloques 1, tanto del submódulo 1 como del 2, son extensos, entonces nos llevó o nos va a llevar seguramente la mitad, yo creo, del segundo momento para poderlos terminar ambos. Los dos bloques que estamos viendo, el de lógica de programación y este de metodología para el desarrollo de software. Entonces seguimos en ello, ¿no? Y lo que vamos a ver en esta primera clase, bueno, el día de hoy vamos a hacer dos actividades. Y en esta primera clase nos vamos a centrar en dos de las fases de la metodología para el desarrollo de software. Recuerden que en las semanas anteriores nos centramos en el análisis para ver algunas cuestiones del estudio de factibilidad, las herramientas para recolectar información, y después nos fuimos a trabajar con el diseño, en donde pues lo más importante, el tema más importante que vimos dentro del diseño es o fue lo de los DFDs. Y el día de hoy vamos a entrar en la parte, vamos a seguir en la parte de diseño, pero también un poco en la etapa de codificación, porque es ahí en donde en cualquiera de las dos, más bien en cualquiera de las dos etapas se puede hacer lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, que es esto: diseño de interfaces. Ustedes ya saben lo que es una interfaz de usuario, yo se los he mencionado mucho en clases anteriores, en otros semestres, pero bueno, vamos como quiera a recordar el concepto de interfaz de usuario, y vamos a ver un poquito de los tipos de interfaces que hay, para que de esta manera ustedes entiendan mejor el concepto de lo que es una interfaz de usuario. Y posteriormente, en la segunda hora, vamos a ver elementos que uno puede tomar en cuenta para incluirlos dentro de las interfaces de usuarios que uno como programador o como analista diseña, tanto en la parte del diseño o en la parte de la codificación, para que el sistema vaya tomando forma en cuanto a su parte visual, ¿no? Cómo se va a ver. Y bueno, vamos a empezar a ver primero el concepto de lo que es una interfaz de usuario. Este concepto no lo habíamos visto como tal. Yo se los había mencionado, yo les había dicho, les había explicado muchas veces para entender algunas cosas que vimos, sobre todo en el tercer semestre, que vimos software así en específico. Y no sé si recuerden, pero al principio de estos dos submódulos que vimos en el tercer semestre, vimos los elementos de la interfaz de usuario de los dos software que hicimos, del procesador de textos y de la hoja de cálculo. Pero yo no les había dado el concepto como tal. Aquí sí es importante ver el concepto como tal. Ojo, porque esto ya es material para examen del segundo momento. Entonces, aquí tienen ustedes el concepto de lo que es una interfaz de usuario. ¿Y qué es? Bueno, pues es el medio con el que el usuario puede comunicarse con la máquina, equipo, computadora, dispositivo, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo, ¿sí? Es decir, todas las partes de la computadora, ya sean físicas o lógicas, con las que el usuario puede comunicarse con la computadora, puede interactuar con la computadora, todo eso es interfaz, ¿sí?
Entonces ahí ustedes ya pueden estar pensando que las interfaces no solamente se les puede considerar lógicas o de software como lo vimos en tercer semestre, sino que también pueden ser físicas o de hardware, ¿sí? Entonces eso es precisamente lo que nos va a ocupar en esta primera hora para ver lo que van a hacer en la siguiente actividad, que es la actividad 10, es un mapa mental de los tipos de interfaces de usuarios que existen. Y bueno, lo que les recomiendo es que vean la explicación. Yo les, como lo hacemos, lo estamos haciendo, lo hemos estado haciendo normalmente en estas clases, les voy a dar una chance antes de que empiece la clase a las 7:50 para que puedan hacer su mapa mental, y si no, pues bueno, tendrán todo el día, ¿no?, para poder subir la clase al Classroom. Y otra cosa que les quería comentar es de que entiendan bien, por favor, la diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental, y pongan atención, entérense bien de lo que les estoy pidiendo, porque a veces les pido mapas conceptuales y a veces mapas mentales. En esta ocasión lo que se necesita hacer es un mapa mental, ¿sí? La diferencia entre un mapa conceptual es que el mapa conceptual es solamente, son solamente conceptos, ¿sí? La manera en cómo esos conceptos se relacionan entre sí, y obviamente pues incluir los conceptos. Y un mapa mental es parecido, sí, es algo parecido al mapa conceptual, pero un mapa mental es más libre. Tú puedes, la recomendación que yo siempre les doy en los mapas mentales es de que utilicen la menor cantidad de texto y que las explicaciones que se requieran hacer dentro del mapa mental sean de la forma más gráfica posible, ¿sí? Con colores, con dibujos, con imágenes, con fotografías. Ahorita que está la posibilidad para algunos de ustedes de hacer estos trabajos en la computadora, pues tienen muchos recursos para poder alimentar su mapa mental y que quede lo mejor posible. Y los que lo están haciendo a mano, pues bueno, también se puede hacer a mano, pues bueno, ahí tendrán que ustedes que dibujar, o si tienen por ahí algún periódico, algunas revistas, y de ahí pueden sacar material para hacer su mapa mental, pues también es válido, ¿no? Los recortan, los pegan, o ustedes sabrán cómo hacerlo, sí, pero entiendan bien la diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental. De hecho, en algunas evaluaciones que estuve haciendo del momento pasado, había en algunos de ustedes confusión, y yo les pedí un mapa mental y me ponían un mapa conceptual, y yo les preguntaba, para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Si te estoy pidiendo un mapa mental, lo haces como un mapa conceptual, y luego te pido un mapa conceptual y también lo haces como un mapa conceptual. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues hay que saberla, ¿no? Sí, ahorita pues no se trata de explicarles y darles ejemplos de mapas mentales, que es lo que más comúnmente les encargo. Si tienen dudas, si no saben cómo hacerlos, pues bueno, pues investiguenlo, ¿no? En internet es lo más fácil y lo más accesible que tenemos para investigar cómo se hacen los mapas mentales, y verán que pues los mapas mentales son libres, son creatividad, son colores, son imágenes, ¿no? Y pues es para que ustedes ahí plasmen los conocimientos que pues estamos viendo, ¿no? En esta actividad 10 pues se va a tratar de los tipos de interfaces de usuarios que hay. Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar a ver los tipos de interfaces. Les repito, yo lo que les recomiendo o lo que les pido que hagan primero es poner atención, pongan atención a la explicación, y posteriormente ya, una vez que el video se haya terminado de emitir y que ya lo puedan controlar y que ya lo puedan ver ustedes mismos, adelantarle, retrasarle o parar el video en un cierto punto que ustedes quieran ahí ver o leer algo, pues bueno, ya ustedes ahí harán su mapa mental, ¿no? También pues esto les sirve para que vean, ¿no?, toda la variedad de conceptos que va a haber dentro del mapa, que se tienen que tomar en cuenta dentro del mapa. Hagan un esquemita a lo mejor, y luego ya hagan en limpio su mapa mental, que es el que van a subir a el Classroom. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Hay varios tipos, varias clasificaciones de lo que son las interfaces de usuario, ¿no? Entonces, básicamente se pueden distinguir tres tipos de interfaces, las que ahorita yo les mencioné, que son las de hardware, las de software o las de software y hardware, ¿sí? Es decir, las mixtas.
Entonces, las interfaces de hardware son los dispositivos utilizados para ingresar, procesar y entregar los datos. Es decir, teclado, ratón, pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los elementos físicos del dispositivo, no vamos, aquí lo que les estoy poniendo yo como ejemplo, pues es una computadora, pero eh, aquí nos estamos refiriendo a cualquier dispositivo electrónico inteligente, ¿sí? Ya sea un smartphone, una tablet, pues una laptop, una computadora como esta, ¿sí? Todos los elementos físicos, todos los elementos que pueden tocar y que te permitan a ti interactuar con ese dispositivo son interfaces de hardware, ¿sí? Y también, obviamente, están las interfaces de software. Y estas interfaces pues son las destinadas a entregar información acerca de los procesos y herramientas de control a través de lo que el usuario observa habitualmente en la pantalla. Estas son las interfaces que conocemos o las que ya hemos visto, ¿verdad? Bueno, las de hardware también, pero no las estudiamos como tal. Nada más las de software sí las vimos como tal, y me refiero a aquellas actividades en donde hacíamos un análisis para conocer las interfaces de los programas, y que estaba la barra de estado, la barra de desplazamiento, la hoja de trabajo. En el caso de Word pues eran las páginas, la cinta de opciones, los menús desplegables, todo eso es interfaz de software, ¿verdad? Entonces existe también las interfaces de software hardware, que son aquellas que establecen un puente entre la máquina y la persona, mientras a la máquina permite a la máquina entender la instrucción y al hombre entender el código binario traducido a información, ¿verdad? Entonces son interfaces que combinan tanto software como hardware, ¿no? No sé si ustedes recuerden, ahorita estamos muy acostumbrados a los teléfonos inteligentes, que son básicamente una pantalla y un botón nada más. Entonces tenemos una interfaz física que es un botón que puede ser en los que tengan iPhone pues es un botón circular, los que tengan Samsung es un botón así como más alargadito, pero nada más es uno solo, es una sola interfaz de hardware. Y la mayoría de la interfaz del dispositivo, en el caso de los celulares, me refiero a los smartphones, pues es de software, porque a través de la pantalla táctil tú interactúas con el aparato. No sé si ustedes recuerden, o alguien haya tenido, o algún familiar de ustedes haya tenido los teléfonos BlackBerry. Esos teléfonos BlackBerry a mí me gustaban porque tenían una interfaz física de teclado. El teclado era físico, entonces tenías en un espacio pequeño todas las teclas del teclado como si fuera de una computadora, pero lo tenías ahí, y eso a mí me gustaba mucho porque yo la verdad es que quizá mis dedos pulgares son muy torpes, y no puedo escribir, por más que lo intento, escribir rápido en una interfaz de software de un teléfono inteligente. Me es muy complicado escribir de forma rápida, porque mis dedos son un poco torpes, entonces no lo hago rápido. En cambio, cuando yo que tuve un BlackBerry, ahí sí para mí era más fácil, porque sentía yo las teclas, eran físicas y las sentía, y pues de esta forma para mí era más fácil escribir en aquellos celulares más viejitos. Pero bueno, yo prefería, la verdad, esa interfaz de hardware y no de software como a las que estamos acostumbrados ahora, ¿no? Ahí la gran diferencia, ¿no? Entre el modo de trabajar entre una interfaz y otra. La mayoría de la gente, bueno, me refiero a quienes hacen estos aparatos, pues han preferido hacer las interfaces de software. Me refiero al teclado, pero yo la verdad prefería las físicas. No sé ustedes cuáles preferían más. Y bueno, esta es la clasificación de las interfaces de acuerdo a hardware, software y software y hardware. Pero también hay una clasificación según la forma de interactuar del usuario, ¿sí? Entonces hay también otro tipo de clasificación, y aquí ustedes decidirán cómo hacer esto dentro de su mapa mental, en donde
había tres tipos, y aquí los están viendo, que son la interfaz de línea de comandos, las interfaces gráficas de usuarios y las interfaces naturales de usuario. Vamos a ver cada una de ellas y la diferencia que había, la gran diferencia que hay entre unas y otras, sobre todo la primera con las últimas dos. La primera, la interfaz de línea de comandos, que en inglés sus iniciales son las CLI. Estas interfaces eran alfanuméricas, es decir, que interpretaban comandos que solo presentaban texto. Y aquí están viendo un ejemplo de eso. Déjenme hacerles más grande la imagen para que vean cómo eran antes las interfaces. Esta interfaz que están viendo aquí, tan poco amigable, vamos a llamarle tan fea, ¿no? O más bien era una interfaz de un sistema operativo que existió pues allá por los años 80, 90, principios de los 90, que se llamaba MS2. Es el que estuvo antes de Windows, era de Microsoft, pero estuvo antes de Windows y así era la computadora. Tú la prendías, parecía una pantalla negra con letras de color blanco y era todo lo que tenía el sistema operativo. Muy diferente a como es ahora, por ejemplo, Windows, que es el sistema operativo al que más estamos acostumbrados, con botoncitos, con colores, se ve bonito, se ven imágenes, etcétera. Antes no. Antes las interfaces eran así, de línea de comandos, en donde obviamente pues la persona que iba a operar la computadora pues tenía que tener conocimiento sobre los comandos, porque aquí no había clics, aquí no había mouse, era todo sobre teclado. Y pues tú tenías que dar las instrucciones por medio de teclado y te tenías que saber los comandos. Había una infinidad de comandos que uno tenía que aprenderse, y de atajos y de claves que uno tenía que aprenderse para poder hacer que la computadora funcionara. Y era algo que no era sencillo. Era un sistema operativo muy poco amigable y que no cualquier persona lo podía operar, a diferencia de lo que tenemos ahora, ¿no? Que Windows, pues cualquier persona lo puede utilizar, ¿verdad? Y bueno, la siguiente, que son las interfaces gráficas de usuarios, estas ya son a las que estamos acostumbrados nosotros, interfaces mucho más amigables, sus iniciales son GUI. Y estas interfaces permiten comunicarse con la computadora de forma rápida e intuitiva, representando gráficamente los elementos de control y medida, ¿sí? Entonces, vean la diferencia entre una interfaz y otra. La otra completamente negra, y esta, que es de Windows, no sé si es de Windows 8 o Windows 10, vean, mucho más amigable, con colores, con un mouse, con botoncitos a los que uno nada más lo único que tiene que hacer es darle clic para que el programa se ejecute, a diferencia del otro que tenías que saberte el nombre del programa, la dirección, tenías que saber el comando para moverle, para que se abriera, para que se ejecutara, etcétera, etcétera, ¿no? Era complejo. Aquí no, aquí es mucho más sencillo con este tipo de interfaces. Y las que siguen, que son aún más sencillas todavía, son las interfaces naturales de usuario, las NUI. Estas interfaces pueden ser táctiles, representando gráficamente un panel de control en una pantalla sensible al tacto, que permite interactuar con el dedo, por eso son naturales, con el dedo, de forma similar a si se accionara un control físico. Pueden funcionar mediante reconocimiento del habla, como por ejemplo Siri o Alexa, ¿sí? O mediante movimientos corporales, como lo es el caso del Kinect, ¿no? En el Xbox. El caso del Kinect, en donde te reconoce los movimientos, esos son interfaces naturales de usuario, las NUI, ¿no? Entonces, las pantallas táctiles también son un ejemplo de esto, y obviamente también las que te reconocen la voz, como Siri o como Alexa, ¿no? Esos son los tres tipos de interfaces que hay. Entonces, nada más les recuerdo que vimos dos clasificaciones, Una es las básicas, por ejemplo, interfase de hardware, de software y hardware, y también las que se clasifican según la forma de interactuar del usuario, que son las CLI, interfaces de líneas de comandos, las GUI, las interfaces gráficas de usuarios, y las NUI, las interfaces naturales de usuarios.
es todo, son todos los tipos de interfaces que vamos a ver, hay más, pero básicamente son estas 6. Y bueno, ya entonces los dejo para que hagan su mapa mental. Son 20 minutos los que ya tenemos de clase, más los 5 de prórroga, son 25. Entonces tienen exactamente otros 25 minutos para elaborar su mapa mental y, si lo terminan de una vez, subirlo al Google Classroom. Estoy conectado en Facebook por si se les ofrece algo, alguna duda que les surja. Así es que los dejo trabajar.